Hola, soy Roberto Pascual, podólogo con más de 24 años de experiencia dedicados al campo de la podología infantil y biomecánica. En la clase de marcha infantil, desde los primeros pasos hasta la edad adulta, vamos a hacer un recordatorio tanto a nivel clínico como cuantificación visual y científica sobre cómo es el proceso evolutivo de la marcha en niños, desde los primeros pasos que deben realizarse aproximadamente al año de edad hasta la marcha de los 6-7 años, a partir de los 7 años que la consideremos como edad adulta. Vamos a intentar establecer esos ítems o parámetros que nosotros podemos valorar clínicamente para saber si la marcha del niño está o no dentro de la normalidad. Evolución de la marcha infantil, de los primeros pasos a la marcha adulta. Habréis visto en clases anteriores cómo ese desarrollo evolutivo en el cual incluye el gateo o no, y se os habrá hablado de la importancia y la influencia que tiene ese gateo en todo ese proceso de desarrollo madurativo de ese sistema nervioso central y periférico, y cómo influye directamente en la adquisición de la marcha. Los niños hayan gateado o no hayan gateado, al final se ponen a caminar, a no ser que exista algún tipo de problema que no permita a ese niño caminar, pero en condiciones normales todos los niños, hayan gateado o no, al final acaban caminando. Si tuviéramos que definir qué es la marcha infantil, y ahí tenemos tomado una captura de pantalla de la Real Academia Española de la Lengua de la definición de la marcha, tenemos distintas definiciones, nos podemos quedar con cualquiera de ellas. Y ahí vemos, por ejemplo, un vídeo en el cual vemos a una cría, una niña de 17 meses que ha empezado a caminar y lleva pues, un mes más o menos con una marcha independiente. Definimos ese concepto de marcha como la capacidad de desplazarnos de forma independiente o sin ayuda, aunque desplazándonos con ayuda también podríamos hablar de marcha. Igual que tenemos esa niña con 7 meses, aquí tenemos otra niña que he puesto los dos topes de edades de edad infantil entre un año, que es cuando empieza más o menos a caminar, y hablaremos de eso, y los 14 años. No significa que a los 14 años no siga caminando, sino que a los 14 años supuestamente debemos dejar de considerarla como niña dentro de la Organización Mundial de la Salud. Nos marca la edad ventana en la cual podemos hablar de niños entre 0 y 14 años. Aquí ya realmente estaríamos hablando de un adolescente, pero las consultas de pediatría son entre los 0 y los 13 hasta que cumpla los 14 años. Vemos como esta niña que camina con 14 años, está diagnosticada de marcha con las puntas de los pies hacia adentro y aparte un componente de escoliosis no relacionada con miembros inferiores. Todos estos componentes los veremos en el curso, los veremos en los distintos módulos del curso. Y vamos a ver cómo esa niña, Ana, con un año, con 17 meses que empezaba a caminar hasta los 14 años, cómo se va a producir ese cambio. Ese cambio vamos a ver que se produce de forma evolutiva y que a medida que el niño va creciendo y entran en influencia todo ese desarrollo angular y torsional de los miembros inferiores que hemos visto en clases anteriores, van a hacer que nuestra marcha pueda ir cambiando con la edad. Y aparte de ir cambiando con la edad, vamos a ver si somos capaces de conseguir determinar a nivel clínico, con nuestras herramientas que podamos utilizar, como es la vista o algún dispositivo de grabación, para poder determinar los límites de normalidad a medida que el niño va creciendo y poder establecer qué es lo mínimo que debería hacer el niño cuando empieza a caminar a los 3, a los 6 y a los 9. Si somos capaces de determinar cómo es todo ese proceso evolutivo de la marcha, podremos saber si lleva un retraso en ese proceso madurativo o si está dentro de la normalidad o hay algún dato que pensemos que se salga de la normalidad y que nos sea necesario hacer una exploración o revisión más exhaustiva. Tal como os he dicho, los niños hayan gateado o no hayan gateado, yo aquí sí que os voy a hacer un par de indicaciones porque para mí el gateo tiene mucha importancia, aunque ya se os haya hablado de él. Todos los niños al final se ponen de pie y son capaces de caminar de forma independiente sin ayuda. Se considera que hablamos de una marcha independiente sin ayuda cuando el niño es capaz de dar 10-20 pasos sin caerse o sin buscar punto de apoyo. La bibliografía nos dice que nuestra ventana, nuestro rango de adquisición de marcha independiente sin ayuda es entre los 9 y los 18 meses. Se considera esa edad mínima y esa edad tope como la adquisición de la marcha independiente sin ayuda. Esto, como veis, es un abanico muy amplio y hay niños que lo consiguen antes y niños que lo consiguen después. Todo este proceso de adquisición de la marcha tiene muchísima relación con toda esa teoría de desarrollo evolutivo de maduración de Gesell, que se os ha hablado dentro de este módulo en las clases anteriores. Que lo consiga antes o que lo consiga después no significa que el niño sea más listo o más tonto, o no significa que sea fisiológico o patológico. Todos los niños llevan su proceso de evolución y unos niños lo conseguirán antes y otros después. Incluso las niñas tendrán un desarrollo evolutivo anterior a los niños y a medida que vamos aumentando en edad, esa diferencia irá siendo menor. Y yo os pondré ejemplos de niños, ¿vale? Veréis en la presentación,
mellizos de la misma edad con un proceso evolutivo de desarrollo de la marcha muy distinto. Y los dos pueden estar dentro de la normalidad, como veremos. Veremos que los niños serán capaces de ponerse a caminar cuando tengan un desarrollo óseo y articular suficiente para que las piernas soporten el peso del cuerpo y poder tener un desplazamiento en el plano sagital. El uso de ayudas externas, como es el tacatá o el andador, se os habrá hablado en los módulos anteriores, pero vamos a ver la influencia que tiene ese uso de andadores o tacatás en la adquisición de la marcha independiente. Todo ese desarrollo madurativo, neuromuscular, coordinación, equilibrio, automatización o aprendizaje, lo trabajaréis con el profesor José Pérez del Pozo en todo ese desarrollo, incluso con el componente de reflejos primitivos. Yo en esta parte no voy a trabajar con ese desarrollo madurativo, pero sí que veamos que tiene muchísima influencia, hasta el punto que niños que durante el embarazo o el parto hayan tenido algún tipo de complicación o algún tipo de afectación que les haya conllevado algún tipo de retraso motórico y que veremos que fácilmente y rápidamente nos lo diagnostican en centros de atención temprana, veremos que aquellos niños todo este proceso madurativo puede ir enlentecido. Que puede ir enlentecido también nos va a decir que a lo mejor en vez de empezar a caminar a los 14 meses, empieza a los 18 o a los 19 y siempre y cuando, o a los 20. Y siempre y cuando no haya causa, podamos asumir que llevemos ese componente de retraso motórico y a medida que el niño vaya creciendo en edad, ese componente de retraso motórico debería ir disminuyendo, siempre y cuando no exista una lesión nerviosa. En este caso, vamos a hablar principalmente de aquellos niños que tienen un desarrollo madurativo normal y que no están diagnosticados de ningún componente de enfermedad neurológica, que toda esa formación lo veréis en otro módulo distinto. Aquí tenemos niños de distintas edades, ¿vale? Distintas edades, y os he puesto niños que están en el rango entre los 9 y los 18 meses, entre esa edad en la cual hemos dicho que los niños tenían que empezar a tener una marcha independiente. Y veis que niños dentro de ese rango de adquisición de marcha independiente hacen unas marchas o desplazamientos totalmente distintos. Vemos a Carlos que camina de puntillas, vemos a Bea, que la vemos aquí, cómo camina, ¿vale?, con esa marcha inestable. Vemos aquí a este niño, ¿vale?, que camina con los pies muy abiertos, o a este otro niño que se llama Mateo arrastrando en el suelo, o aquí abajo vemos a Javier y a Bea, que un niño está gateando y otro desplazándose caminando totalmente, o este niño que se llama Jorge, que hace sus primeros pasos y vemos esa marcha inestable, o Ana, que os la he enseñado, hemos hablado antes, o esta niña que también está entre ese rango entre 9 y 18 meses, como ya empieza a ponerse de pie y con los pies totalmente abiertos. Y mientras más pequeño es el niño, más variación vamos a encontrar. Y todos estos niños pueden estar o no dentro del rango de normalidad por edad, de no adquisición todavía de marcha independiente o muy establecida. Y vamos a ver esa variación que se puede producir en estas marchas con la edad. Si tuviéramos que responder a la pregunta de cuándo tienen que empezar a caminar los niños, ¿vale?, ya no solo me quedo con el rango de entre 9 y 18 meses, y ahí tenéis una serie de referencias o de relaciones que la bibliografía científica nos justifica sobre esta adquisición de la marcha independiente. Entre 12 y 15 meses más o menos debería ser el rango de normalidad, 9 y 18 si lo dejamos más amplio. Se considera esa marcha independiente cuando el niño es capaz de dar 10 pasos sin apoyo o caídas, ¿vale? Y fijaros, ahí tenemos un estudio que nos hace referencia a que a los 9 meses y medio el 3% ya tenía una marcha independiente. A los 14 meses, entre el 50 y el 75% de los niños ya tenían una marcha independiente. Y a los 18 meses el 97% de los niños ya caminaban. Este estudio está hecho sobre población sana no diagnosticado de ningún tipo de lesión y que más o menos confirma lo que hemos hablado antes entre esos 9 y 18 meses. Existe evidencia científica que hay un retraso en la adquisición de la marcha asociado a obesidad, y de aquí acordaos de la palabra Javier, del niño Javier, que yo luego os hablaré, ¿vale? También hay diferencia en la adquisición de la marcha en función de cómo haya sido el parto, término o a término, y en este caso se os ha hablado en módulos anteriores. El tacatá o andador tiene mucha influencia y ahora os hablaré y os relacionaré una serie de evidencias científicas si realmente el tacatá o andador es un parámetro o es un factor que me ayude a una adquisición de marcha anterior o que me la retrase o que vaya a ser un factor etiológico de patología, que esto vamos a ver que no, ¿vale? Tiene muchísima relación, y lo he comentado al principio, con la fase de gateo previo. Yo no me voy a meter en la parte de gateo dentro de esta clase porque ya se os ha hablado de la clase de gateo, y se os habrá hablado y comentado la importancia y la influencia que tiene con este componente de adquisición de la marcha.
Un punto que para mí es muy importante y que lo relacionaremos con módulos posteriores es sobre la patología de la marcha en relación a marcha en ABD y en AD. Y una característica de los primeros pasos del niño es que se consideran muy irregulares el patrón de orientación de la punta del pie. Y veremos hasta qué edad ese patrón de orientación irregular de la punta del pie se puede mantener irregular y los límites también de ángulo. Si os acordáis de uno de los niños que yo os ponía antes, que era Carlos, que caminaba de puntillas, esa marcha de puntillas veremos también que dentro de edades muy pequeñas tiene unos límites. Veremos la marcha de puntillas patológica, pero también existe una marcha de puntillas fisiológica. Intentaremos delimitar los límites en la clase de hoy. Y otras de las características básicas, las tenéis las dos al final, ¿vale? Es la flexión y separación de miembros superiores, ¿vale? Y de la base de sustentación para generar equilibrio. Y vamos a ver hasta qué edad más o menos se tiene que mantener esa flexión, ¿vale? Y separación de miembros superiores y aumento de base de sustentación a medida que el niño va aumentando en edad. En relación al gateo, que era una de las partes que yo os decía que no se iba a hablar mucho, ¿vale? Pero sí que realicé un estudio dentro del programa de atención primaria que realizo en la Universidad Miguel Hernández, que es la universidad donde trabajo, y revisamos la salud de los pies de los niños desde los 3 a los 12 años. Y dentro del cuestionario que mandamos a los padres hay mucha información que pedimos y una de ellas va en relación a gateo y marcha. Y fijaros hasta qué punto, ¿vale? Podemos encontrar esa relación entre el gateo y la marcha, que ya se os ha hablado de distintos estudios. De este estudio no os han hablado en la clase de gateo porque este estudio no está publicado, este estudio lo realizamos en la universidad, ¿vale? Y ahí fijaros, nosotros llevamos 20 años realizando este programa de atención primaria y tomando una muestra de esos 20 años de estudio, fijaros, en mi población en España, ¿vale? El 65% de los niños habían gateado o gatean, el 20% no han gateado y el 15% los padres nos dicen que no recuerdan cuando han gateado, ¿vale? Y el 81% de esta población, los padres refieren que han gateado entre los 6 y los 8 meses. Datos más o menos compatibles con otros estudios, ¿de acuerdo? Y dentro de ese desarrollo madurativo de Gesell. Si yo lo relaciono con la marcha, ¿vale? Y en relación al estudio que yo os enseñaba antes, a los 9 meses el 11% de los padres indicaban que sus hijos ya gateaban, a los 13 meses aproximadamente el 70% y a los 18 meses casi el 100%, teniendo en cuenta que en este estudio también estaba revisada toda la población del cole, con lo que también había niños con problemas neurológicos o que no caminaban o que habían empezado a caminar más tarde. Pero si relacionamos los dos parámetros, que hace referencia a esta gráfica que tenemos aquí, si relacionamos los dos parámetros, que es la parte que a mí me interesa, sobre si habían gateado o no y el inicio de la marcha, fijaros, ¿qué encontramos en este estudio? Que aquellos niños que gatearon adquirieron marcha independiente antes. Con 14 meses, el 78% de los niños que habían gateado ya caminaban. En cambio, aquellos niños que no habían gateado, solo el 66,5% caminaban. Existe una diferencia aproximadamente de un 13%. Aquellos niños que han gateado, bueno, adquieren una marcha independiente previa, antes que aquellos niños que no habían gateado. Con lo que podemos concluir que gatear beneficia la adquisición de la marcha independiente, aparte de otra infinidad de parámetros beneficiosos que habéis visto con las clases con José Pérez del Pozo. Con estas referencias, ahí tenéis de lo que hemos utilizado hasta ahora sobre esa valoración inicial de la marcha del niño. Vamos a trabajar otros parámetros.